Saludos cordiales a los estudiantes en particular de noveno. Espero se encuentren bien dentro de lo posible con todas estas dificultades que todos estamos viviendo con esta situación de la pandemia. Eh, Repito, que se encuentren bien es nuestro mayor deseo. Vamos a trabajar el video explicativo del taller número 6 de estadística. Este taller trabaja lo que es la dispersión de los datos, varianza, desviación típica, coeficiente de variación, que son medidas que me permiten mirar qué tan dispersos o tan concentrados están los datos. Ustedes tienen el taller impreso, ahí está toda la teoría muy bien elaborada para que ustedes hagan seguimiento. Igualmente en el libro de matemáticas que ustedes pueden descargar del grado noveno está explicado este tema. Vamos a introducirlo así. Pensemos en dos grupos de estudiantes, ¿sí? El grupo 1 de estudiantes, y que esas son edades de 6 estudiantes: 15 años, 16 años. Pues un estudiante tiene 15 años, otro estudiante tiene 16, dos estudiantes tienen 17, un estudiante tiene 18 y un estudiante tiene 19 en el grupo 1. Y en el grupo 2 las edades son estas que están en rojo. Si nosotros observamos detenidamente el grupo 1, mire que las edades, por decirlo así, son como consecutivas: 15, 16, 17, aunque esté repetida, 18 y 19, como si estuvieran muy juntas, como si estuvieran concentradas. Mientras que en el grupo 2, 13 años y otro por allá tiene 23, 13, 14, 15, 17, 20. Es decir, puede visualmente observarse que son más dispersas las edades. A pesar de que ambos grupos tienen el mismo promedio de edad, que 17 años, que enseguida lo calculamos, el promedio de edades es 17 para ambos, hay unas edades que están más dispersas que otras, unas están como más junticas, por decirlo así, más concentradas. Eso es lo que me mide ese dato de la concentración, me lo dice esta variable estadística, desviación típica, y que nosotros vamos a conocer con la letra S. Así como el promedio lo vamos a trabajar como X barra. Recuerden, promedio y media aritmética es lo mismo. En el taller que ustedes tienen impreso en la teoría, hacen una aclaración respecto a esa nomenclatura, a lo que es este símbolo S para trabajar la desviación, dependiendo de si es una población, o sea, todo el total de datos, o un subconjunto o una muestra. Nosotros en este momento lo que necesitamos es un trabajo matemático y vamos a trabajar indistintamente esa convención. Vamos a trabajar sencillamente con el concepto desviación típica, en este caso de un grupo de datos que es pequeño, pero lo vamos a llamar poblacional, lo vamos a representar con la letra S. Concluyendo, la desviación en últimas es la que me mide la concentración de datos. Mire que el grupo 1 tiene una desviación más pequeña
que el grupo 2. El grupo 1 tiene una desviación típica, enseguida miramos cómo se calcula, de 1.29 y el grupo 2 de 3,51. Fíjense que la desviación de este grupo 2 es mayor que la del grupo 1. Fíjese que efectivamente sus edades del grupo 2 son más dispersas que las edades del grupo 1 y eso lo podemos medir con la desviación típica. Bueno, en el documento está toda la forma para calcular. Como ejemplo, ¿qué vamos a trabajar nosotros? Vamos a trabajar el ejemplo que está acá en pantalla. Para que ustedes entiendan con más facilidad el documento. Me dicen calcular la varianza y la desviación típica para el grupo 1. La desviación típica es la que nos interesa, esta S. Pero para calcular la desviación típica es bueno calcular una variable que se denomina varianza y que es la desviación típica al cuadrado. Entonces, calculamos la varianza, que es un número determinado, y al sacarle la raíz cuadrada b a S2, al sacarle la raíz cuadrada a S2 me queda la varianza S. Ya vamos a aclarar todo esto. Le leo la fórmula de varianza. La varianza al cuadrado S. La varianza al cuadrado es la sumatoria, símbolo de sumatoria, de x sub i menos el promedio, x barras promedio, al cuadrado, dividido el número de datos, que nosotros lo vamos a llamar n, la cantidad de datos, y que en este caso nosotros tenemos, si miramos acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, que son los que corresponden a edades de 6 personas, 15 años, 16 años, etc. Aquí se habla de x sub i. ¿Qué es x sub i? Es cada uno de estos datos. 15 es un x sub i. ¿Cómo así? Que digamos que es el x número 1. Este es el dato número 2. El x número 2. Perdón. Número 2. Y así sucesivamente. Por ejemplo, este sería 19. Sería, pongámoslo por acá, el dato x6, perdón, el dato x sub 6, o sea, el sexto dato. Eso es nomenclatura, eso es escritura matemática. No nos dejemos como enredar. Entonces, en conclusión, ¿cómo se calcula la varianza? Como una sumatoria de los datos xi menos x barra, o sea, promedio al cuadrado. Por lo tanto, lo primero que vamos a calcular es el promedio x barra para poder llevarlo a la fórmula. Entonces, ¿qué es el promedio? Ustedes ya saben calcular promedios, muchachos. Ustedes en eso ya, cuando ustedes tienen su nota, la suman y la dividen por el número de notas. Entonces yo voy a calcular el promedio acá, del grupo 1. A ver, repito que esto lo vamos a hacer con el grupo 1 como ejemplo. Entonces, ¿cuál es el promedio? La suma de los datos. 15 más 16 más 17 más 17. ¿Por qué dos veces? Porque corresponde a dos personas, cada una tiene 17 años y se tiene que tomar de uno en uno. Más
18 más 19. Ahí estoy resolviendo esta fórmula de sumar estas, perdón, aquí estoy resolviendo parte de la fórmula que es hallar el promedio. Y el promedio que es sumar todos los datos y dividirlo por el número de datos. Ya sabemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 datos. Luego sumamos. Voy a tomar mi calculadora. 15 más 16 más 17 más 17 más 18 más 19 igual 102, el numerador. Y el denominador es 6 porque tengo 6 datos. Hago esa división. 102 dividido 6 igual 17. O sea que el promedio es 17 años. ¿Sí? Nosotros acá lo teníamos para yo explicarles el tema, pero ya lo calculamos. ¿Y por qué calculamos el promedio? Porque lo necesitamos para llevarlo a esta fórmula. Mírelo acá el promedio. Entonces lo necesitamos para estar llevando. Repito, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice que nosotros tenemos que sumar, porque este es el símbolo de sumatoria, entonces por eso acá abajo estoy sumando, haciendo una sumatoria. ¿De qué? De x y menos x barra al cuadrado. Por eso ya tengo el cuadrado ahí, para no hacer yo aquí la fórmula en Word, que es muy, los que ustedes lo han manejado, escribir fórmulas en Word es muy lento. Y imagínense yo escribiendo acá, sacando fórmulas, ecuaciones para elevar en Word, es aterrador. Entonces ya la tengo escrita para simplificar. ¿Y qué voy a poner? Entonces voy a tomar cada uno de los datos. X, Y es cada uno de los datos. O sea, 15 menos ese X, 15 es un X y menos el promedio. Y ya sabemos que el promedio nos dio 17 años. Entonces sería 15 menos 17, que es el promedio, al cuadrado, más, luego tomo el otro dato, 16 menos el promedio, o sea, menos 17 al cuadrado, y así sucesivamente, más el otro lado, dato 17, que es una edad, menos el promedio, que casualmente también es 17 al cuadrado, más el otro dato, que también es 17, menos el promedio, 17 al cuadrado. Fíjense que es muy sencillo. Más el otro dato, 18, menos el promedio es 17 al cuadrado. Vea, ese cuadrado vea lo que aquí está en la fórmula, al cuadrado, más el otro dato, la otra edad, 19 menos el promedio es 17 y lo elevo al cuadrado. Esa es la fórmula. Ya hice la sumatoria, ya hice esta sumatoria, y luego hay que dividirlo por el número de datos. Y ya sabemos que el número de datos es 6, tenemos 6 edades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 edades. Lo pongo abajo en el denominador. Ya resolvemos. 15 menos 17, ustedes deben saber que eso da menos 2 y está al cuadrado, más 16 menos 17, 16 menos 17 es menos 1 y está al cuadrado,
más 17 menos 17, 0 al cuadrado, más 17 menos 17, hay que repetirlo, sí, porque hay dos edades, 0 al cuadrado, más 18 menos 17, da 1. Si yo tengo 18 confites, tranquilamente me puedo comer 17 y me queda 1. Más 19 menos 17, también es positivo. Yo tengo 19 confites y me puedo comer 17, no hay problema. Y me quedan 2. Dividido este número de datos 6. Ustedes ven que muy sencillo es reemplazar. Bueno, ahora hago estas operaciones. Menos 2 elevado al cuadrado. Bueno, ustedes deben recordar, todo número elevado al cuadrado es positivo. Y aquí todos son positivos. Perdón, y aquí todos están elevados al cuadrado, entonces todos son positivos. ¿Por qué? Porque sería menos por menos más. Entonces, menos 2 al cuadrado es positivo. Y 2 por 2 es 4. Más menos 1 al cuadrado, ya sabemos que es positivo. Y 1 al cuadrado es 1 por 1, 1. Más 0 al cuadrado es 0 por 0. Escribámoslo aunque no sería necesario. Más 0 al cuadrado, 0 por 0. Más 1 al cuadrado es 1 por 1, 1. Más 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Entonces, estoy calculando S al cuadrado, o sea, lo que se llama varianza. Y ya sumamos. 4 más 1, 5. 5, ya lo muestro. 4 más 1, 5. Más 1, 6, porque no va a sumar ceros. Y 6 más 4 es 10. 10. Y 10 dividido 6. 10 dividido 6, estoy cogiendo la calculadora, me da 1,66 seguido de 6. Yo voy a poner 1,66. Y es 6, 6, 6, 6. Voy a regalarle aquí un 7, por decirlo así. 6, 6, 6, 6. Y voy a aproximar uno de los 6 a 7. Pero fíjense que esto viene a ser, como está al cuadrado y como estos son años al cuadrado. Fuente, superíndice. No me da el superíndice. Bueno, estos son años al cuadrado. No me dejó poner el Word. Entonces venga, yo lo hago con este lápiz para que años al cuadrado. Entonces fíjese, la varianza es 1,667 años elevados al cuadrado, lo que es, digámoslo así, muy difícil de interpretar, que son años elevados al cuadrado. No tiene, como pues mentalmente no tiene un significado. Años al cuadrado, bueno, pero estamos, la varianza es al cuadrado, 1,667 años al cuadrado. Por eso es que se emplea la desviación S. Desviación típica. Y que se conoce, nosotros la vamos a conocer como S. ¿Y qué es S? S es la raíz cuadrada de la varianza. Eso es todo. Entonces, ¿para qué calculamos la varianza realmente? Para sacarle la raíz cuadrada y obtener el dato que necesitamos, que es S. Pues la letra S, o sea, la desviación. O sea que la desviación es la raíz cuadrada de la varianza. La varianza es 1,667. Recuerden que yo hice acá unas aproximaciones de decimales
por si no nos da lo mismo que arriba, pero si no se queda muy similar. Entonces le saco la raíz cuadrada a 1, raíz cuadrada de 1,667 en una calculadora y me da 1,29. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de años al cuadrado? Años, ¿sí? Porque el índice del radical, que es 2, se cancela con el exponente 2 y queda años. Vea qué belleza. Entonces, ¿cuál es la desviación? 1,29 años. Que ya estaba calculada acá arriba. Recuerde, 1,29 años. Mire, aquí la teníamos calculada. Yo ya la tenía calculada para empezar a hablar con ustedes del tema, de que mientras menos desviación, más concentrados los datos. Entonces fíjese, la desviación es 1,29, tal como lo acabamos de calcular. Ese dato es muy importante y ya ustedes pueden saber que comparar grupos es muy importante. Por ejemplo, si ustedes dicen que la desviación de edades en 9.1 es 1,29 y la desviación de edades en 9.2, de ese grupo de 9.2, es 3,51, usted puede decir, mire, el que tiene 1,29, las edades están más concentradas, o sea, no están tan distantes unos valores de otros. Y hay otra medición que justamente me permite comparar la dispersión. Claro que ya con las desviaciones de los grupos, con las desviaciones yo puedo calcular cuáles grupos están más dispersos, pero es bueno que sepan que hay otra medida que se denomina coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación es la desviación dividido el promedio. Es muy sencillo. La desviación, mire, el numerador. Mire. El coeficiente es la desviación S dividido el promedio X barra. Entonces el coeficiente de variación para el grupo 1, estamos haciendo como ejemplo el grupo 1, lo acabamos de calcular, nos dio 1,29 y la desviación típica y el promedio, recuerden que fue 17 años, entonces se divide 1,29 dividido 17 me da 0,075. Yo la vuelvo a hacer, desviación de 1,29 dividido promedio de 17 igual 0,075. Bueno, algo que no les escribía, la desviación fueron años, 1,29 años. Y el promedio también son años, 17 años, recuerden, es un promedio, en este caso 17 años. Entonces se puede cancelar años con años y por eso la desviación, perdón, el coeficiente de variación solamente es un número. No tiene unidades, no tiene años, no tiene lo que sea, pesos, kilogramos, kilómetros. Entonces ya por lo que hemos visto, si un grupo tiene un coeficiente, usted tiene dos grupos, varios grupos, y el coeficiente de variación de un grupo es 2,4, me estoy inventando el de otro es 1,7, el de otro es 3,8, ya usted puede deducir, bueno, el grupo donde los datos están más dispersos es el de 3,8, donde los datos están más junticos, por decirlo así, unos de otros es este de 1,7. Bueno, ya con eso ustedes hacen el taller. Entonces, mírenme los datos. Estos datos yo me los voy a llevar para Excel, para ver si, acá estaban en Excel ya. Este es el mismo ejemplo.
Eh, Les voy a mostrar en Excel, vamos a calcular en Excel el promedio y la desviación típica del grupo 1. O sea, lo mismo que acabamos de hacer, lo vamos a hacer en Excel para que ustedes miren. Y bueno, ustedes pueden hacer, por ejemplo, el taller lo hacen y después lo hacen en Excel para ver si les quedó bueno. Por ejemplo, ¿cuál es el promedio? O sea, X barra, miren, este promedio que nos dio 17, que hay que sumar y dividir. Usted en Excel puede escribir acá igual promedio. Mire, promedio. Él dice, dígame el promedio de qué? De estas celdas, vea que ahí se lo estoy señalando. Desde B3 hasta G3. Le doy enter y el promedio es 17, vea. Mire la fórmula aquí en la barra de fórmula, vea. Promedio desde B3 hasta G3, esa es la fórmula. Y al darle enter me dio 17, que ya lo habíamos calculado, ¿sí? En el taller, pues en el video que acabamos de hacer. ¿Y cuál es la desviación típica? Igual buscamos en Excel, las fórmulas empiezan indirectas, empiezan por igual desviación, vean acá me la muestra, desviación típica, y estamos asumiendo que es una población. Yo les dije que íbamos a tratar como si fuera una población. Entonces la desviación típica, ¿de cuáles datos? De estos. Mire la barra de fórmulas allá está marcada y le doy enter. ¿Cuánto me da? 1,29, que fue lo que acabamos de calcular. 1,29. Claro, pues que usted sabe que eso es un decimal infinito, pero uno toma hasta ciertos datos. Nosotros tomamos. Entonces, fíjese, usted lo puede hacer también en Excel. Usted, para comprobar los datos, porque usted en el taller, ustedes saben que tienen que hacer procedimientos y ahí le dicen los procedimientos. Desviación 1,29, que fue lo que nos acabo de dar en Excel, y el promedio era 17 años. ¿A dónde fue que lo calculamos? Veanlo acá, el promedio está calculado, X barra igual 17 años, tal como lo acabamos de hacer acá en Excel con fórmulas. Vea, la fórmula está, se la muestra, la barra de fórmulas, promedio. Y si me paro en la celda de desviación típica, acá la barra de fórmulas me muestra qué fue lo que escribí, igual, desviación. Pero como les digo, ustedes se ubican en Excel y le dicen igual y empiezan a escribir las palabras iniciales, y ya de las letras iniciales ya usted mira cuál es el dato que le sirve, la fórmula que le sirve. Muchas gracias. Entonces ahí tienen el tutorial para que, tutorial no, pues la clase para que trabajen con más comodidad. Fíjense que es muy sencillo. La cantidad de datos, aplica una fórmula, suma, resta, eleva al cuadrado, luego, pum. Muchas gracias. Que estén muy bien.